Prepárate para sumergirte en un viaje oscuro, intenso y absolutamente real sobre los 31 artistas y actores que murieron en vivo, frente a las cámaras, en el escenario o en medio de una multitud que creía estar viendo un simple espectáculo, pero que en realidad estaba presenciando el último aliento de sus ídolos. Este video no es una lista más. Es una colección de historias que mezclan tragedia, misterio, negligencia e incluso teorías de conspiración que hasta el día de hoy provocan acalorados debates entre fanáticos, expertos y curiosos. Desde explosiones inexplicables hasta instrumentos saboteados, desde ataques fatales hasta derrumbes inesperados, escucharás casos como artistas que fueron electrocutados en medio de una actuación, músicos asesinados en medio de una actuación, comediantes que cayeron muertos mientras el público reía creyendo ser parte del acto, y hasta cantantes que profetizaron su propia muerte minutos antes de que sucediera. Otros, transmitidos en vivo, permanecen en Internet como cicatrices digitales de la cultura pop. Entonces, si te gusta el contenido intenso y poco común que expone el lado desconocido del mundo del espectáculo, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción es crucial para que YouTube entienda que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Y tu me gusta ayuda a potenciar el vídeo para aquellos que aún no conocen el canal. Y si puedes apoyar aún más con un super gracias, ayudas directamente con la producción de nuevos videos en profundidad como este. Pero si no puedes, está bien. Comenta debajo cuál de las muertes te ha impactado más hasta el momento. Míralo hasta el final, porque la última historia te dejará boquiabierto. Número 1. Dimebag Darrell. Dimebag Darrell fue un ícono del heavy metal, guitarrista de las bandas Pantera y Damage Plan, venerado por su estilo explosivo y virtuosismo. El 8 de diciembre de 2004, durante un concierto en Columbus, Ohio, un hombre irrumpió en el escenario armado y disparó a Darrell a quemarropa, matándolo instantáneamente. El atacante mató a 3 personas más antes de ser abatido por la policía. La escena fue observada por cientos de fanáticos que, en segundos, vieron cómo el espectáculo se convertía en una pesadilla. Dimebag tenía apenas 38 años y su muerte dejó a la comunidad del metal en un profundo luto. El crimen desató intensos debates sobre la seguridad en los eventos y la vulnerabilidad de los artistas frente a admiradores obsesionados. Una muerte cruel, en medio de una actuación que selló para siempre su nombre en la historia del rock, no solo como una leyenda, sino como un mártir de la música en vivo. Número 2. Owen Hart. Owen Hart fue uno de los luchadores más queridos y hábiles de la WWE. El 23 de mayo de 1999, durante el evento Sobre el Borde, haría una entrada aérea escénica descendiendo desde el techo de la arena sujeto a un arnés. Pero una falla en el equipo hizo que Owen cayera casi 80 pies, aterrizando violentamente en el ring. La transmisión fue cortada y el conmocionado público quedó sin comprender lo que realmente había sucedido. Owen Hart fue trasladado de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Falleció a los 34 años. El accidente tuvo repercusión mundial y llevó a WWE a revisar profundamente sus protocolos de seguridad. Una tragedia en vivo que marcó para siempre la historia del espectáculo deportivo. Número 3. Steve Irwin. Steve Irwin, el mundialmente famoso cazador de cocodrilos, era conocido por su casi demente coraje frente a los animales más peligrosos del planeta. En septiembre de 2006, mientras grababa un documental llamado El océano más mortífero, en la Gran Barrera de Coral, decidió acercarse a una raya de una manera aparentemente inofensiva. En un rápido movimiento, el animal hundió su púa venenosa en el pecho de Irwin. La herida fue fatal. La astilla le atravesó el corazón y, incluso con la ayuda de su equipo, Steve murió minutos después. Tenía solo 44 años.
El ataque fue filmado pero nunca hecho público por respeto a la familia. Su brutal muerte conmocionó al mundo y desató un debate sobre los límites de la interacción con animales salvajes. Murió como vivió, tratando de acercar a los seres humanos a la naturaleza, incluso cuando la naturaleza exige el precio más alto. Número 4. Tiny Tim, figura excéntrica de la música americana de los años 60, se hizo famoso por su inusual falsete y su inseparable ukelele. El 30 de noviembre de 1996, durante un evento benéfico en Minneapolis, actuó con su habitual teatralidad, encantando al público con Tiptoe Through the Tulips. De repente, detuvo la canción, se tambaleó y cayó al escenario. Llevado de urgencia al hospital, poco después fue declarado muerto, víctima de un infarto. Tenía 64 años. Su muerte, en plena actuación, fue tan insólita como su carrera. Un artista que siempre vivió fuera de la corriente principal murió en el centro de atención. Un adiós surrealista para una figura igualmente única. Número 5. Karl Wallenda. Karl Wallenda era un nombre legendario en el mundo del circo y de las acrobacias de alto riesgo. A los 73 años, el 22 de marzo de 1978, decidió cruzar un cable tendido entre dos torres del Hotel Condado Plaza, en San Juan, Puerto Rico. La hazaña sería transmitida en vivo a millones de espectadores. Conocido por desafiar a la muerte sin una pantalla protectora, Karl caminó con confianza hasta que los fuertes vientos comenzaron a balancear peligrosamente el cable. Frente a las cámaras y la multitud que lo seguía, perdió el equilibrio y cayó desde 36 metros. Su muerte fue instantánea. El mundo observó horrorizado cómo llegaba a su fin una carrera basada en el coraje y el riesgo extremo. Karl Wallenda murió como vivió, desafiando lo imposible y pagando el precio máximo por ello. Número 6. Barbara Weldens, la cantante francesa. Barbara Weldens cautivó al público con su poderosa voz y sus dramáticas interpretaciones. El 19 de julio de 2017, durante una actuación en el Festival Léo Ferré, en la ciudad de Gourdon, cantaba descalza, como siempre lo hacía, cuando fue alcanzada por una descarga eléctrica en el escenario. El público observó, sin entender, el momento en que ella cayó repentinamente. A pesar de la llegada inmediata del equipo médico, Bárbara fue declarada muerta allí mismo. Tenía apenas 35 años y estaba en ascenso en la escena musical francesa. Posteriormente se supo que el escenario tenía fallas en el sistema eléctrico, lo que generó indignación y llamados a rendir cuentas. Murió cantando, cautivada por su arte, víctima de un descuido técnico que nunca debió ocurrir. Número 7. Coronel Bruce Hampton. El coronel Bruce Hampton fue una figura de culto en la escena del rock experimental e improvisación estadounidense. El 1 de mayo de 2017, durante la celebración de su 70 cumpleaños en el Fox Theater de Atlanta, subió al escenario junto a varios músicos de renombre. Durante la última canción de la noche, una improvisación colectiva, Hampton se arrodilló en un rincón del escenario y se dejó caer hacia atrás, mientras el público aplaudía y sonreía, creyendo que se trataba de otro de sus gestos excéntricos. Pero él no se levantó. Los músicos tardaron largos segundos en darse cuenta de que algo andaba mal. Cuando corrieron a ayudarlo, ya era demasiado tarde. Murió frente a amigos y fanáticos, en una noche celebrada en su honor. Lo que iba a ser una celebración de la vida, se convirtió, delante de todos, en un adiós inesperado. Su muerte fue tan surrealista como su arte, el final de una exposición que él mismo convirtió en eternidad. Número 8. Pedro Henrique. Pedro Henrique fue uno de los guitarristas más prometedores de la música gospel brasileña. El 12 de marzo de 2023, durante una vibrante actuación en un evento en Sao Paulo, se desplomó repentinamente en el escenario. El público, acostumbrado a sus expresiones emotivas, tardó un tiempo en darse cuenta de que algo andaba realmente mal. Inmediatamente rescatado, fue trasladado a un hospital cercano,
pero no sobrevivió. La autopsia confirmó un infarto. Con solo 39 años, Pedro Enrique dejó esposa, hijos y multitud de fans inconsolables. Su muerte expuso la fragilidad de la vida, incluso cuando se vivía con fe y entrega absoluta. Número 9. Valencia Prime. Valencia Prime era una drag queen carismática, talentosa y muy conocida en toda la escena LGBTQ+ de Filadelfia. El 12 de septiembre de 2022, durante una vibrante actuación en Taboo Lounge and Sports Bar, Valencia se desplomó repentinamente en el escenario, dejando al público inconsciente. A pesar de los esfuerzos médicos, poco después fue declarada muerta. Tenía solo 25 años y la causa confirmada fue una enfermedad cardiovascular. La noticia se difundió enormemente en las redes sociales, con emotivos homenajes de fans y colegas. Valencia murió en el apogeo de su arte, en un espacio que representaba su identidad y su lucha. Número 10. Krishna Kumar Kunat Kaka, como se le conocía, era uno de los cantantes más respetados y queridos de la India moderna. El 31 de mayo de 2022, después de terminar un emotivo espectáculo en el auditorio Nasrul Mancha en Calcuta, Kaka comenzó a sentirse mal detrás del escenario. Unos minutos más tarde, se desmayó. Llevado de urgencia al hospital, fue declarado muerto a su llegada. La causa fue un infarto masivo. Lo que más sorprendió a los fans fue la intensidad de su actuación momentos antes, bailando, cantando e interactuando como si nada pasara. Su muerte arrojó un velo de tristeza sobre la música india, que perdió una de sus voces más queridas. Número 11. Kosta Titch. Kosta Titch, un rapero sudafricano en ascenso, era conocido por sus actuaciones enérgicas y su estilo único, que mezclaba hip hop con ritmos africanos. El 11 de marzo de 2023, durante el Ultra Music Festival en Johannesburgo, se desplomó en el escenario. Se levantó y continuó la presentación, pero volvió a caer, esta vez sin retorno. Fue declarado muerto poco después. Aunque no se ha confirmado oficialmente la causa exacta, se especula que sufrió una convulsión provocada por la epilepsia. Su muerte, a los 28 años, conmocionó a fans y artistas de todo el mundo. Un talento joven y prometedor, nacido prematuramente en pleno rendimiento, ante miles de ojos. Número 12. Papa Wemba. Ícono de la música africana y uno de los nombres más importantes del género soukous, Papa Wemba subió al escenario del Festival des Musiques Urbaines d'Anumabo, en Costa de Marfil, el 24 de abril de 2016. Estaba rodeado de bailarines y músicos cuando, de repente, cayó al suelo ante miles de fans. Al principio muchos pensaron que era parte de la coreografía, pero los músicos detuvieron el espectáculo al darse cuenta de lo serio que era. Papa Wemba fue trasladado al hospital pero no sobrevivió. Su muerte generó conmoción en todo el continente africano, donde fue tratado como una leyenda viviente. Murió en el escenario, rodeado del sonido y los colores que siempre marcaron su arte. Número 14. Rey de Plata César Barrón, conocido en el ring como Silver King, fue una leyenda de la lucha libre mexicana, con una carrera internacional que incluyó incluso apariciones en películas como Nacho Libre. El 11 de mayo de 2019, durante una pelea en el Roundhouse de Londres, de repente se desplomó en mitad de la pelea. El público pensó que era parte del espectáculo. Pasaron los minutos y la desesperación se apoderó de ellos al darse cuenta de que no había respuesta. A pesar de la rápida llegada de los rescatistas, Silver King fue declarado muerto en el lugar, víctima de un ataque cardíaco. Su muerte desató discusiones sobre la edad y la condición física de los combatientes veteranos que aún están en activo. Salió frente al público que siempre lo idolatró, con la máscara en el rostro y la lucha en la sangre. Número 15. Nick Menza. Nick Menza, ex baterista de la legendaria banda Megadeth, era conocido por su técnica feroz y su enérgica presencia en el escenario.
El 21 de mayo de 2016, mientras actuaba con su nueva banda OHM en un club de Los Ángeles, Nick se desplomó a mitad de la canción y se golpeó con fuerza contra el suelo. El asombrado público tardó un tiempo en reaccionar. La ayuda fue rápida, pero Nick ya estaba sin vida cuando llegaron los paramédicos. La autopsia confirmó un infarto masivo. Su muerte causó una profunda conmoción entre los fans y músicos del metal de todo el mundo. Un artista que vivió intensamente, murió haciendo lo que amaba y dejó un legado marcado por la velocidad, la precisión y la pasión. Número 16. Tommy Cooper. Tommy Cooper era un comediante y mago británico conocido por estropear deliberadamente sus rutinas, hacer reír con trucos fallidos y una presencia cómica inconfundible. El 15 de abril de 1984 se presentó en vivo por televisión, en un programa con millones de espectadores. En medio de un truco, se puso las manos en el pecho y cayó hacia atrás. El público se echó a reír, creyendo que se trataba de otra brillante broma de Tommy. Pero pasó el tiempo, y él no se movió. Detrás de escena, la producción se dio cuenta de que algo andaba mal. Tommy Cooper había sufrido un infarto masivo y murió ante la cámara. Su muerte se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la televisión británica. La risa se convirtió en silencio y la comedia dio paso a una tragedia real. Número 17. Juan Carlos Formel. Juan Carlos Formel, hijo del legendario músico cubano Juan Formel e integrante de la banda Los Bambán, fue una presencia constante en la escena musical cubana y latina. El 26 de mayo de 2023, durante una actuación en el Lehman Center del Bronx, Nueva York, Juan Carlos se desplomó en el escenario mientras tocaba el bajo y cantaba, dejando al público en estado de shock. Los rescatistas llegaron rápidamente, pero el músico no sobrevivió. La causa confirmada fue un infarto masivo. Su muerte tuvo gran repercusión en la comunidad latina, especialmente entre los amantes de la música cubana. Murió como vivió, con el instrumento en la mano y entre el aplauso del público, dejando un vacío en la nueva generación de música tropical. Número 18. Brandon Lee. Hijo del legendario Bruce Lee, Brandon Lee estuvo a punto de consolidar su carrera en Hollywood con la película El Cuervo. El 31 de marzo de 1993, durante el rodaje de una de las escenas finales, le dispararon con una pistola de escenario. Sin embargo, debido a una combinación fatal de errores técnicos, el revólver contenía un fragmento de bala real que fue disparado con fuerza suficiente para atravesar su abdomen. El equipo pensó que la reacción era parte del acto, hasta que notaron la sangre real y la falta de respuesta. Brandon fue trasladado de urgencia al hospital y sometido a una cirugía de emergencia, pero no sobrevivió. Tenía solo 28 años. Su muerte desató controversia sobre la seguridad en la filmación y oscuras teorías sobre la maldición de Lee. Murió frente a las cámaras, actuando en la cima de una carrera que prometía al mundo, y terminó en silencio. Número 19. Mitsuharu Misawa. Mitsuharu Misawa era una leyenda viva de la lucha libre japonesa. Fundador de Pro Wrestling Noah y ampliamente reconocido por su estilo técnico y brutal, Misawa no era solo un ídolo en Japón, era casi una entidad sagrada para los fanáticos del puroresu. El 13 de junio de 2009, durante una lucha por equipos en Hiroshima, Misawa recibió un golpe aparentemente rutinario, pero pronto cayó inconsciente en el ring. El ambiente en el gimnasio cambió de inmediato y el silencio se apoderó de la audiencia. La atención médica fue inmediata, pero incluso después de los intentos de reanimación y el traslado urgente al hospital, Misawa fue declarada muerta. La causa: una grave lesión en el cuello provocada por el impacto del golpe. Su muerte dejó al mundo de la lucha libre en shock y generó serias discusiones sobre los límites del deporte y los riesgos que enfrentan sus atletas. Murió donde vivía, en el ring, frente a sus fanáticos,
en una de las muertes más impactantes jamás vistas en la historia de la lucha libre. Número 20. Sib Hashian. Sib Hashian fue el rostro detrás de los potentes beats de la legendaria banda Boston, responsables de clásicos como More Than a Feeling. En marzo de 2017, estaba actuando en un crucero con temática de rock, el Legends of Rock Cruise, cuando, en medio de la actuación, se desplomó sobre la batería, frente a un público extasiado. La banda se detuvo y el pánico se apoderó del escenario. Los equipos médicos a bordo hicieron todo lo posible, pero poco después Sib fue declarado muerto. Tenía 67 años y enfrentaba problemas de salud, pero su energía en el escenario hacía parecer lo contrario. Su muerte en alta mar, rodeado de fans y compañeros músicos, se convirtió en una despedida casi mítica, poniendo fin a una vida marcada por la pasión, el ritmo y el escenario. Número 21. Dick Shawn. Dick Shawn era un comediante inusual, impredecible y explosivo. Sus espectáculos estuvieron marcados por la improvisación, la excentricidad y un humor que rozaba lo surrealista. El 17 de abril de 1987, durante una actuación en la Universidad de California, San Diego, Shawn interpretó a un político loco dando un discurso apocalíptico. En medio del monólogo, cayó de espaldas sobre el escenario, en silencio. El público aplaudió, rió, pensando que aquello era parte del espectáculo. Pero pasaron los minutos y no se levantaba. Solo entonces se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían presenciado. Dick Shawn había sufrido un infarto masivo y murió frente a cientos de estudiantes. La cruel ironía: murió en el apogeo de una broma sobre el fin del mundo, un fin que, para él, llegó allí mismo, en el centro de atención. Número 22. Lillian Harding Armstrong. Pionera del jazz y una de las primeras mujeres en destacarse como compositora, pianista y directora de orquesta, Lillian Harding Armstrong hizo historia junto a grandes, incluido su marido, Louis Armstrong. El 27 de agosto de 1971, participaba en un concierto televisivo en honor del fallecido Louis, cuando, mientras se sentaba al piano para tocar una pieza conmovedora, su cuerpo cedió al cansancio acumulado de décadas sobre el escenario. Cayó sobre las teclas, deteniendo la música abruptamente. Por unos segundos, los presentes no entendieron lo que estaba pasando, pero pronto quedó claro. Lillian había sufrido un infarto masivo. A los 73 años, murió haciendo lo que definió su vida: honrar al hombre que amaba y la música que ayudó a crear. Su muerte fue poética y dolorosa, y marcó el final de una era de auténtico jazz en vivo. Número 23. Zoltán Dornei. Conocido en Hungría por su intensidad artística y sus emotivas actuaciones, Losta Dori, nombre artístico de Zoltán Dornei, era un músico que mantenía una conexión casi espiritual con su público. Durante una actuación transmitida en vivo por Internet, Losta estaba inmersa en una canción melancólica cuando, de repente, dejó de cantar y cayó al suelo. Los espectadores, incrédulos, no sabían si esto era parte del espectáculo o un verdadero accidente. La confusión duró poco. El equipo corrió al escenario interrumpiendo la transmisión. Momentos después, llegó la confirmación. Losta había sufrido un infarto masivo. La transmisión se volvió viral, con miles de fanáticos conmocionados al presenciar la muerte de un artista en tiempo real. Pese a las teorías que surgieron en las redes, la autopsia confirmó: muerte natural. Pero el impacto fue profundo. Murió frente a sus fans, en una actuación que se convirtió en su último adiós. Número 24. Christina Grimmie. Christina Grimmie era una estrella en ascenso. Ex participante de La Voz en Estados Unidos, se ganó al público con su poderosa voz, su carisma natural y su cautivadora humildad. El 10 de junio de 2016, después de un show en Orlando, Florida, Christina hizo lo que más amaba: recibir a sus fans con una sonrisa, firmar souvenirs y tomarse fotografías.
Pero en ese momento de alegría y gratitud, la tragedia se acercó sin previo aviso. Un hombre se infiltró entre los fanáticos y, al acercarse a ella, sacó un arma y le disparó a quemarropa. Cristina cayó en brazos de su hermano, quien heroicamente intentó contener al atacante, evitando una masacre aún mayor. El cantante fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió. Tenía solo 22 años. Su muerte conmocionó al mundo de la música y generó debates urgentes sobre la seguridad de los eventos y la obsesión de los fanáticos peligrosos. Murió en la plenitud de su juventud, interrumpida por un acto de locura frente a quienes más la admiraban. Número 25. Redd Foxx. Redd Foxx, legendario comediante y actor estadounidense, conocido por su humor irreverente y por protagonizar la icónica serie. Sanford e Hijo tuvo un final tan irónico como trágico. En 1991, a la edad de 68 años, se preparaba para un nuevo capítulo en su carrera con la serie. La familia real, en el que volvería a la televisión por todo lo alto. Durante un ensayo en el set, rodeado de colegas y miembros del equipo de producción, Foxx cayó repentinamente al suelo, agarrándose el pecho, como solía hacer en sus sketches cómicos, especialmente cuando simulaba ataques cardíacos como parte de su acto. Al principio, todos se rieron, creyendo que se trataba de una broma más. Después de todo, esa era la marca registrada de Redd Foxx: impactar, exagerar, jugar con la muerte. Pero pronto el humor cambió. Cuando se dieron cuenta de que no se levantaba y que el silencio había sustituido a la risa, llegó la prisa. Foxx fue rescatado apresuradamente y llevado al hospital, pero desafortunadamente no sobrevivió. Allí, en pleno ensayo, murió uno de los nombres más carismáticos y controvertidos de la comedia estadounidense. Su muerte dejó una impresión inquietante. El hombre que tantas veces se burlaba de la muerte en el escenario, que usaba su corazón como una broma recurrente, fue derrotado precisamente por él, frente a las cámaras, como si el destino hubiera decidido gastarle una última broma cruel. Hasta el día de hoy, su partida es recordada no solo por su tragedia, sino también por su simbolismo. La risa que se convirtió en silencio y el artista que murió haciendo lo que más amaba, entre la improvisación y lo inesperado. Número 26. Dawn Brancheau. Dawn Brancheau fue una de las entrenadoras más experimentadas y queridas de SeaWorld Orlando. Apasionada por los animales marinos desde pequeña, dedicó su vida a entrenar orcas y participar en los grandes espectáculos acuáticos que encantaban a miles de visitantes cada año. Su carisma, profesionalismo y conexión emocional con los animales la convirtieron en una figura admirada tanto por sus compañeros como por el público. Sin embargo, el 24 de febrero de 2010, esta dedicación culminaría en una de las tragedias más controvertidas en la historia de los parques acuáticos. Durante una actuación de rutina con la orca Tilikum, uno de los especímenes más grandes en cautiverio y que ya estuvo involucrada en incidentes anteriores, Dawn fue brutalmente arrastrada al agua por la criatura, frente a decenas de espectadores. El ataque fue feroz, largo e imposible de contener. La orca sujetó con fuerza a su entrenadora, arrastrándola repetidamente, y los esfuerzos por detener el ataque fueron inútiles. La escena, aunque no se reveló completamente al público, marcó un punto de inflexión en la percepción mundial de la vida marina en cautiverio. La muerte de Dawn generó una ola de críticas contra SeaWorld, expuso el oscuro detrás de escena del trato a los animales e impulsó el documental Pez Negro, que expuso las prácticas controvertidas de la empresa. Su muerte no fue solo una tragedia personal, sino el detonante de un cambio global en la conciencia sobre el uso de animales en los espectáculos. Dawn Brancheau murió haciendo lo que más amaba, pero su trágico final sirvió como símbolo de un sistema que durante demasiado tiempo puso el entretenimiento por encima de la vida, tanto humana como animal. Número 27. Les Harvey. Les Harvey, guitarrista escocés de la banda de blues rock.
Apedrear a los cuervos tuvo uno de los finales más trágicos e impactantes de la historia de la música en vivo. Joven, talentoso y considerado uno de los músicos más prometedores de la escena británica de los años 70, les tenía todo lo necesario para convertirse en una estrella duradera. Sin embargo, el 3 de mayo de 1972, durante un espectáculo en el Swansea Top Rank de Gales, su destino quedó sellado de una manera brutal e inesperada. No por drogas, violencia o enfermedad, sino por un error técnico fatal. Mientras probaba el micrófono en el escenario antes de que comenzara la actuación, Les Harvey lo tocó con las manos aún húmedas. El equipo tenía un defecto grave. La puesta a tierra eléctrica del micrófono no funcionaba correctamente. El resultado fue inmediato y devastador. Una fuerte descarga eléctrica recorrió su cuerpo mientras el público observaba sin entender lo que sucedía. Los técnicos de sonido y los miembros de la banda se apresuraron a ayudarlo, pero cuando lograron apagar la energía, ya era demasiado tarde. Les fue declarado muerto a los 27 años. Irónicamente, la misma edad que reclamó a tantas otras leyendas del rock. Su muerte planteó serias dudas sobre la seguridad en las presentaciones en vivo y conmocionó profundamente a la industria musical, que comenzó a prestar más atención a las condiciones técnicas de los escenarios. Para los fanáticos, Les Harvey no fue simplemente otra víctima del azar eléctrico. Era un talento truncado en su mejor momento. Un guitarrista brillante cuya vida fue cruelmente truncada frente a una audiencia que nunca olvidaría ese momento. Número 28. Mark Sandman. Mark Sandman era más que el cantante principal de la banda Morphine. Era el alma creativa de un sonido único, oscuro e hipnótico, que mezclaba rock alternativo con jazz y blues en arreglos minimalistas. Dueño de una enigmática presencia en el escenario y una inconfundible voz profunda, Sandman se ha ganado una legión de fans en todo el mundo con su forma introspectiva y casi mística de hacer música. El 3 de julio de 1999, durante una actuación en el prestigioso festival Nel Nom del Rock en la ciudad de Palestrina, Italia, miles de personas presenciaron, sin imaginar, su último aliento. Mientras cantaba y tocaba su famoso bajo de 2 cuerdas, Mark comenzó a mostrar signos de malestar. A mitad de la actuación, sin previo aviso ni exageración, simplemente cayó de espaldas sobre el escenario. El público tardó en reaccionar, pensando que era parte del espectáculo, algo dramático, típico de la estética intensa y contenida de Sandman. Pero los miembros de la banda pronto detuvieron la música y pidieron ayuda. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, fue declarado muerto en el lugar, víctima de un infarto masivo a la edad de 46 años. La muerte de Mark Sandman conmocionó a la comunidad de la música alternativa. Un artista que parecía llevar en sus letras la melancolía del mundo, murió haciendo lo que más lo definía: tocar, inmerso en la densa atmósfera de sus canciones. El escenario que siempre lo acogió se convirtió en el escenario de su despedida final, dejando tras de sí un vacío artístico y una pregunta que aún hoy resuena entre sus fans. ¿Qué más podría haber creado si hubiera tenido tiempo? Número 29. Vic Morrow. Vic Morrow fue un actor veterano de Hollywood, conocido por su talento dramático y sus intensos papeles en películas de guerra y series de televisión. En 1982 se vio involucrado en uno de los proyectos más ambiciosos de la época: La Dimensión Desconocida, la película, una adaptación cinematográfica de la clásica serie de ciencia ficción. Mientras filmaba un segmento dirigido por John Landis, Morrow interpretó a un hombre transportado a diferentes períodos históricos, incluida la Guerra de Vietnam. La escena requería explosiones, niños y un helicóptero volando a baja altura, una combinación que resultaría fatal. Mientras filmábamos durante las primeras horas de la mañana, algo salió drásticamente mal. Las explosiones previstas desestabilizaron el helicóptero, que perdió el control y se estrelló contra Morrow y 2 niños vietnamitas contratados ilegalmente para el lugar. La hélice decapitó al actor y a uno de los niños al instante,
mientras que el otro quedó aplastado por el impacto. Todo quedó registrado por cámaras. El accidente no solo se cobró 3 vidas, sino que también desató un devastador escándalo en Hollywood, dando lugar a uno de los juicios más controvertidos de la industria cinematográfica. La tragedia expuso negligencia detrás de escena de las grandes producciones, particularmente el uso de niños en escenas peligrosas y la ausencia de estrictos protocolos de seguridad. Vic Morrow murió en el set, delante de cámaras y compañeros, en un episodio que marcó para siempre el detrás de escena del cine. Hasta el día de hoy, el accidente se estudia como uno de los momentos más oscuros en la historia del entretenimiento. Número 30. Taylor Mitchell. Taylor Mitchell era una joven promesa de la música folclórica canadiense. A los 19 años estaba en ascenso, recorriendo el este de Canadá con su guitarra, letras sensibles y una voz llamativa que llamaba la atención sobre su madurez emocional. En octubre de 2009, había realizado una serie de actuaciones íntimas y vivía el mejor momento de su corta carrera. Sin embargo, lo que era solo un descanso para relajarse entre shows, se convirtió en uno de los casos más extraños y trágicos de la historia reciente de la música. Mientras realizaba una caminata solitaria en el Parque Nacional Cape Breton Highlands de Nueva Escocia, Taylor fue brutalmente atacado por 2 coyotes, un comportamiento extremadamente inusual para esta especie, especialmente contra los humanos. Aunque fue llevada viva al hospital, no sobrevivió a sus heridas. El ataque, ampliamente publicitado en la prensa, causó conmoción y asombro no solo por la violencia, sino por lo absurdo de la situación. Una joven artista, en su apogeo creativo, perdiendo la vida de manera tan aleatoria y salvaje en medio de una gira que prometía ser el comienzo de algo grande. Su muerte desató debates sobre la seguridad en los parques nacionales y el comportamiento animal, pero para sus fans y la escena folk canadiense, lo que quedó fue un lamento por un talento que apenas había comenzado a florecer. Taylor Mitchell, que pocos días antes había conmovido al público con su arte, vio su destino brutalmente interrumpido por un acontecimiento casi surrealista. Una despedida tan trágica como inexplicable. Número 31. Mick Farren. La noche del 27 de julio de 2013, el mítico Borderline Club de Londres fue escenario de una tragedia que conmocionó a la escena del rock alternativo. Mick Farren, líder de la banda The Deviants y figura emblemática de la contracultura británica, volvió a los escenarios para un espectáculo esperado por los fans que lo seguían desde los años 60. A sus 69 años cargó sobre sus hombros una carrera marcada por la rebeldía, la crítica política y una postura siempre desafiante hacia el sistema. Incluso con su mala salud, insistió en subir al escenario y allí encontró su fin. Mientras cantaba el provocativo Police Car, uno de sus temas más políticos, Mick empezó a dar claros signos de agotamiento. En el clímax de la canción, ella se derrumbó frente al público. Por unos segundos, muchos creyeron que se trataba simplemente de otra típica actuación dramática de Farren, pero pronto el humor cambió. Los médicos intentaron reanimarlo allí mismo, pero fue en vano. Allí murió, en directo, uno de los iconos más auténticos del rock underground, que hizo del arte su campo de batalla y de la muerte su acto final. Su muerte, todavía en el escenario, fue vista por muchos como simbólica. Mick Farren se fue como vivió, desafiando a todo y a todos, sin filtros, sin concesiones, con el puño en alto y los amplificadores encendidos.